¿Cómo le va? Licenciado Jimmy Jairala, le escucho muy bien, Perfecto. muy fuerte y Bien. listo para un cafecito con JJ. Vamos entonces. A ver, ingeniero Gutiérrez, que primero quiero hablar del tema puntualmente político. Usted que fue presidente de la República, usted que fue destituido y que pasó por una serie de episodios ya conocidos, ¿considera que llevar a juicio político al expresidente Lasso, al presidente Lasso, es un acto, un lapsus, lo reconozco, es un acto que atenta contra el sistema democrático? Definitivamente no, y este es un juicio político, como su nombre lo indica, no requiere tener argumentos jurídicos o argumentos legales estrictos, sino simplemente pues es un juicio político que a juicio de los asambleístas, el presidente de la República no ha cumplido con su tarea, que el presidente de la República no ha respondido a las expectativas de la población ecuatoriana. Y por otro lado, es una oportunidad de oro que tiene el presidente de la República para ir a la Asamblea y defenderse, para ir a la Asamblea y exponer sus argumentos, para ir a la Asamblea y decirle la verdad al pueblo ecuatoriano y desnudar a la narcopolítica, a los narcoasambleístas y desnudar a los narcopartidos políticos, a los narcogenerales también, a los narcojueces, a los narcofiscales, y de esa manera yo creo que los ecuatorianos le vamos a agradecer, a felicitar y a lo mejor hasta apoyar al presidente de la República. Y quiero decirles, ecuatorianos, especialmente a los jóvenes, y por eso hablo que es una oportunidad maravillosa que tiene el presidente Lasso, porque cuando hubo el golpe de Estado en contra de mi gobierno, a mí jamás me permitieron la posibilidad de juicio político. Y el juicio político consta en todas las constituciones del Ecuador y del mundo, que es el primer requisito para destituir a un presidente de la República. Insisto, en mi caso jamás hubo esa posibilidad. En mi caso, pues, ni siquiera los 2/3 de los diputados se reunieron. Apenas hubo 48 diputados de los 67 que se necesitaban, 48 diputados de entre social cristianos y de la izquierda democrática y unos cuantos de Pachacutic. Tuvieron que falsificar 4 firmas de diputados social cristianos para llegar a los 52, pero todavía muy lejos de los 67, les faltaron 15 diputados. Ese es un clarísimo golpe de Estado el que hubo en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Hoy el presidente Lasso tiene la oportunidad de oro para ir a la Asamblea y decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. A ver, ingeniero Gutiérrez, entonces, si usted tuviera un bloque de asambleístas, ¿usted les diría que voten por la inocencia del presidente de la República? Habría que escuchar cuáles son los argumentos del presidente de la República, porque repito, este es un juicio político. El presidente de la República, por ejemplo, se comprometió a descorreizar su gobierno, se comprometió a recuperar la plata robada, se comprometió a extraditar a los prófugos de la justicia, especialmente del gobierno de Rafael Correa, y ha hecho todo lo contrario. Cada vez hay más correístas en el gobierno del presidente Lasso, que son los que le hacen problema, que son los que le cavan la fosa, que son los que le ponen la zancadilla al presidente de la República. Los presos correístas salen de las cárceles del país con la anuencia, con la complicidad del presidente Lasso, porque él es el que tiene la llave para abrir la celda y que estos presos salgan sin cumplir la sentencia. La sentencia es muy clara. Deben devolver algunos millones de dólares de la plata que se robaron, porque ya están sentenciados. No están acusados de que se robaron plata, están sentenciados de que se robaron el dinero de los ecuatorianos y no lo devuelven. Entonces hay una complicidad por parte del presidente de la República y habrá que escucharle por qué lo hace, por qué traicionó a los electores ecuatorianos que votamos por el presidente Lasso e hicimos campaña por el presidente Lasso con esa finalidad de que él ponga orden en el Ecuador, de que él combata la corrupción y no la siga apoyando, porque también el presidente de la República es el responsable de la inseguridad ciudadana que existe en el Ecuador. A eso iba, ingeniero, perdone que lo interrumpa, justo a eso iba. En el marco de tanta violencia, de tanta filtración de las mafias
internacionales seguramente y de tantos muertos. Hay cifras que leemos y vemos con dolor todos los días. ¿Es una medida adecuada? Y le pregunto a un ex militar. ¿Es una medida adecuada permitir el porte controlado de armas? Por supuesto que sí. Y eso hemos venido nosotros insistiendo desde hace algunos años atrás, prácticamente desde que el expresidente prófugo de la justicia, condenado a 8 años de cárcel por corrupción, me refiero a Rafael Correa, nos desarmó a los ecuatorianos. Porque esa es una política de gobierno de todos aquellos del socialismo chavista del siglo XXI, desarmar a la población, permitir el incremento de la delincuencia para que el pueblo esté preocupado de mantener su propia seguridad, de evitar que le maten, que les roben a sus hijos y se despreocupan de las actividades del gobierno, y entonces el gobierno pues tiene total libertad para sus anchas robar, saquear al país, como se hizo en el gobierno correísta. En cambio, cuando los ciudadanos tenemos la posibilidad de portar armas, cuando se cumplan ciertos requisitos, porque el porte de armas no es para todos los ecuatorianos, es para aquellos ciudadanos que justifiquen que su seguridad puede estar en riesgo, y los que justifiquen que su seguridad puede estar en riesgo deben cumplir requisitos, no tener antecedentes penales. Pero, ingeniero, ahí está ese es un riesgo, usted bien lo menciona, pero es que la seguridad de todos está en riesgo ahora. ¿Y quiénes son los que van a poder armarse? Los que pueden pagar 3, 4, 5 mil dólares por un arma. Y eso lo puede hacer un cierto estrato social, por supuesto, pero el resto va a seguir en la indefensión y más bien teniendo enfrente a delincuentes que ya saben que a lo mejor está armado y van a ser posiblemente más violentos. Sí, justamente por eso es que entre los requisitos para portar armas, uno debe saber manejar el arma. Es decir, si tiene un arma para defenderse, uno tiene que usar esa arma para defenderse, no para atacar. Y vamos a los hechos, a las realidades. En mi gobierno había el permiso para portar armas y no hay una sola evidencia de que una persona que tenía permiso para portar armas la mal utilizó para asaltar a otra persona, para agredir a otra persona. Más bien el porte de armas genera un ambiente disuasivo para que los sicarios, que hoy actúan con total ventaja porque saben que el pueblo está indefenso y asaltan en los restaurantes, en los locales comerciales, inclusive dentro de las viviendas propias, porque saben que uno está desarmado. Ahora va a generarse un ambiente disuasivo porque el sicario, el delincuente, no sabe si la persona a la que él va a agredir, va a asaltar, está o no está armada. Y no sabe si alguien de los que están junto a la persona que es su víctima está armado. Esto va a bajar los niveles de asesinatos, de suicidio, de asesinatos, de homicidios en nuestro país. Obviamente que hay que tomar otras medidas para que realmente vuelva la paz y la tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Ingeniero, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Ingeniero, yo voy a tomar su propio ejemplo. Usted dice que ahora el ladrón va a tener más cuidado porque puede ser que se encuentre con alguien armado. Yo le reformulo el escenario. ¿Y si ahora el ladrón va a disparar sí o sí porque puede haber la posibilidad de que alguien esté armado? Veremos ahora que realmente, bueno, ya lo estamos viendo, pero ahora será común que por robarte un celular venga el ladrón y te dispare porque a lo mejor estás armado. También no se podría presentar en ese escenario, ¿no? Sí, puede darse ese escenario extremo, pero alguien de la víctima, alguien que esté alrededor de la víctima, le puede responder al sicario. Posiblemente la víctima ya no lo puede hacer, pero repito, alguien que esté alrededor de la víctima, alguien que esté caminando por la calle, puede usar su arma contra el delincuente, contra el asesino. Definitivamente esto genera un ambiente disuasivo. Definitivamente esto nos va a dar mayor paz, mayor tranquilidad, mayor seguridad a los ecuatorianos, que podemos estar expuestos a un ataque por un delincuente para transitar por la calle, para que la economía se reactive. Los comerciantes van a tener mayor tranquilidad porque disponen
de un arma para defender su patrimonio familiar. ¿Usted cree que alguien de una tienda, ingeniero, usted cree que alguien de una tienda popular, de un bazar popular, va a tener $2,000, $2,500 que cuesta un arma? Más todos los procedimientos de ley, requisitos, entrenamiento, que usted sabe, como buen militar, usted sabe que eso cuesta plata el entrenamiento. Sí, yo sé que eso cuesta pues dinero. Entonces el gobierno, y por eso es importante estos diálogos, el gobierno debe tomar medidas adicionales para que la importación de armas sea menos costosa. Tendrá que bajar los aranceles a la importación de armas para que estén al alcance de la ciudadanía. Y si es posible, el gobierno, a través de Fuerzas Armadas, para personas de bajos recursos y que su seguridad puede estar en riesgo, tengan pues acceso mucho más económico de armas que se podrían importar a través del Estado ecuatoriano. ¿Una especie de subsidio de armas, ingeniero? Sin impuestos. ¿Es una especie de subsidio de armas? ¿O una especie de subsidio para entrenar a la gente? ¿Eso es más o menos lo que me está diciendo? Sí, exactamente, porque la situación en el Ecuador es de tragedia nacional. El hecho de que uno no puede estar seguro ni en su casa, escucha un ruido y uno ya se pone estresado. En la calle pasa una moto al lado de uno y ya se pone a la defensiva. Todo esto atenta a la seguridad, a la tranquilidad e inclusive a la productividad del país, porque hoy los padres de familia en su lugar de trabajo no están concentrados al 100%, están al 60, al 70%. Ese 30% está enfocado en que a lo mejor a sus hijos les pueden estar dando droga en las escuelas. A lo mejor sus hijos, cuando se trasladan a la universidad, pueden ser asaltados, pueden ser atacados. A lo mejor el vehículo que dejamos parqueado puede ser robado. Entonces, todo esto afecta, esta inseguridad ciudadana afecta a la productividad del país. Es por eso que hay que enfrentarla con todas las fuerzas. Y en esta decisión, yo le he criticado mucho al presidente de la República, que inclusive sugería que vaya donde un médico a que le limpie los oídos para que escuche el clamor del pueblo ecuatoriano, pero en esta medida acertada hay que apoyarle. Y hay que decirle al presidente, falta esto, complemente con esto, y la ciudadanía tenemos que responder adecuadamente. Pues, perfecto. Las personas la última de mi parte, ingeniero, antes de darle, en honor al tiempo, mil disculpas, ingeniero. A ver, a mí me gusta siempre ir a las cifras oficiales, ¿no es verdad? Y estábamos revisando ayer las cifras del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. En el 2010 se emitió el decreto en donde se prohibía el porte de armas, no la tenencia, el porte de armas. En el 2010 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes estaba en 17.47. Eso fue en el 2010. De ahí bajó a 15.35, 12.39, 10.95, 8.17, 6.44 hasta llegar al 5.6% o 5.6 casos por cada 100.000 habitantes. Eso justamente en el periodo en donde se limitó el porte de armas en el país. ¿Qué nos hace pensar que volviendo al porte de armas vamos a bajar los niveles? Cuando estamos en el 25.5% en la actualidad. Ojo, 25.5 casos. Ya, pero si ustedes comparan, por ejemplo, con mi gobierno, el porcentaje era mucho menor de asesinatos. Y ahí pues había la posibilidad, la facilidad para que las personas que cumplían requisitos puedan portar un arma. Entonces, no solamente comparemos con esta última situación en que los asesinatos y la violencia se incrementó por otras cosas. Ingeniero, buenos días. Nadia Arroyave le saluda. Pero claro, no se puede comparar lo mismo porque este es otro contexto. Ha pasado muchísimos años desde que usted fue presidente y en este contexto el narcotráfico está enquistado en el país, las bandas delincuenciales del crimen organizado están ya enquistadas en el país. Entonces, son contextos diferentes. Usted mencionaba hace un momento algo que me pareció interesante. La gente vive con ansiedad y con miedo y a la defensiva. En una sociedad con ansiedad, con miedo y a la defensiva, armarlos es lo más adecuado. La reacción va a ser igual o va a ser muy similar a en una sociedad en donde, bueno, el porte de armas está para quien considere que lo puede tener por otras circunstancias, pero no para defenderse el día a día de la zozobra en la que se vive. Definitivamente sí, es una medida adecuada, positiva, pero dada la situación, dado el escenario de violencia que vive el Ecuador,
no es la única medida. Faltan tomar otras medidas, por ejemplo, controlar el ingreso de los extranjeros al Ecuador. Hoy es indiscriminado. Con aquel artículo de la Constitución de la ciudadanía universal, cualquiera puede ingresar al Ecuador, no solamente las mafias albanesas, mafias chinas, mafias del Medio Oriente, los carteles de la droga. Entonces debemos volver a controlar el ingreso vía terrestre de turistas y de extranjeros que vienen al Ecuador. En el caso de mi gobierno había el requisito del pasado judicial o récord policial, que es el historial delictivo de un extranjero. Si no tenía limpio, no podía ingresar al Ecuador. Otro tema, tenemos que fortalecer a las organizaciones de inteligencia militar y policial, que lamentablemente fueron devastadas por el expresidente Rafael Correa, fueron desintegradas. Hay que controlar el espacio aéreo ecuatoriano. Actualmente las narcoavionetas ingresan y salen del Ecuador a su entera voluntad. Hay que volver a firmar un convenio con algún país que a través de la tecnología e instalar esa tecnología en cualquiera de los cientos de edificios públicos que tiene el Estado ecuatoriano, poder combatir a la delincuencia organizada, poder combatir a los carteles de la droga. Ingeniero, ¿usted cree que las empresas de seguridad y los guardias de seguridad realmente pueden ser un apoyo para la Policía Nacional en esta lucha contra la delincuencia, teniendo en cuenta cómo están conformados y capacitados en este momento? Por supuesto que sí. Habrá que volver a capacitarlos. Fuerzas Armadas tienen que realizar un control mucho más efectivo y eficiente a las compañías de seguridad privada, pero definitivamente van a hacer un aporte, porque la mayoría de las compañías de seguridad privada están en donde la fuerza pública no lo puede estar, en oficinas privadas, en empresas privadas, en condominios privados, y antes no podían portar armas, entonces eran fácil presa de los delincuentes. Ahora van a poder responder, pero para eso tienen que estar bien preparados, porque un arma en una persona que no sabe usar o que va a dudar en usar esa arma, ahí sí puede ser más bien doblemente peligroso. Es mejor que la persona no esté armada. Por eso es fundamental que la persona use el arma y obviamente esté capacitada para usar el arma. No puede usar el arma si es que tiene alguna riña callejera o si es que alguien le chocó el vehículo. No puede sacar el arma y usarla contra la persona que le chocó el vehículo propio. Y justamente por eso, el arma es para defensa personal. Cuando uno es agredido con peligro de muerte, entonces ahí se puede utilizar el arma. El arma no se puede utilizar para cualquier problema que uno tenga. Entre los requisitos está que aquellas personas que demuestren o que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar no pueden portar un arma. Las personas que tengan problemas en sus condominios o en el lugar de trabajo por ser demasiado irascible o que no se controla, esa persona no puede usar el arma. Justamente por eso es el examen psicológico que demuestre el equilibrio emocional de esa persona. Esto me parece muy importante, esta discusión, para que se mejoren los requisitos y el control por parte de Fuerzas Armadas para aquellas personas que puedan portar un arma para defensa personal, de tal manera que contribuya a mejorar la seguridad ciudadana, que hoy es terrible, que hoy nos tiene aterrados a los ecuatorianos. La hemos calificado de una tragedia nacional, lo que estamos viviendo en el país. Todos los días hay asesinatos, uno ya no se libra, repito, ni en su casa. A los 4 señores que les asesinan en Punta Blanca estaban pues en su domicilio particular. Me refiero al asesinato del señor Cherres. Van y les matan. Eso no puede ser. Y cuando más bien el señor Cherres tenía que aportar mucho en un juicio para desnudar la verdad que todos esperamos que se conozca en nuestro país. Por todo eso es positivo, obviamente siempre toda acción genera una reacción, pero en el balance general es positivo el porte de armas para los ecuatorianos. Muy bien, muchas gracias al expresidente de la República, ingeniero Lucio Gutiérrez, por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día, Lucio, abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable. Y siempre a la orden. Un fuerte abrazo.